Entonces vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Buenos días a todos, primeramente. Eh, bueno, al igual que ayer, tenemos muy pocos asistentes para la cantidad de inscritos que tengo, pero igual tenemos que continuar con el avance. Estamos tratando, como ayer les había dicho, de que el avance no sea tan apresurado para tratar de entender y tener después el tiempo para poder repasar un poco. Eh, Bien, ¿quién me puede decir que hemos empezado a ver el día de ayer? Era el tema 4, Historia de Bolivia. ¿Qué puntos rescatantes de la historia de Bolivia hemos podido ver ayer? ¿Quién quiere comenzar? Que la República fue en 1825 y nació la República sobre el territorio de la Audiencia de Charcas. Ya, perfecto. ¿Qué más hemos visto? De acuerdo a las tareas que han hecho, se da el tiempo para que puedan ir avanzando con su tarea. ¿Qué hemos podido rescatar? ¿Algún concepto? ¿Alguien me puede dar algún concepto? En las culturas andinas se llegó a destacar a la cultura vizcachani, huancarani y chiripa. Ya, perfecto. No nos olvidemos que dentro de la cultura andina también está la cultura aymara, ¿no? Serían las cuatro grandes culturas de la parte andina de nuestro territorio. Está perfecto. ¿Alguna fecha que han podido rescatar? El hombre llegó a la cultura andina 10.000 años antes de Cristo. Ya, a las zonas andinas, ¿no? Es muy diferente que haya llegado a la cultura andina que a las zonas andinas. Al decir cultura andina es que ya hubiera estado, como si ya hubiera estado constituida esa cultura y que los hombres llegan, pero no es así. Los hombres llegan a la zona andina y a partir de esto constituyen culturas. Es muy importante saber y poder diferenciar esto. ¿Algún otro concepto, alguna otra idea, alguna otra fecha que alguien quiera compartir de lo visto ayer? Había diferentes grupos sociales, los criollos, los Ya, españoles. ya, perfecto. ¿Qué más es rescatable? Fechas de La Audiencia fundación. de Que los Charcas se señoríos proclamó. collas desaparecieron después de que la cultura tiwanaku desapareció. Ya, perfecto. ¿Y qué eran los señorías collas? ¿Quién sabe qué eran los señorías collas? Eran conceptos. Bueno, los señorías collas eran varios reinos del habla aymara, ¿no? Se los consideraba así. Eran reinos del habla aymara.
¿Qué más? ¿Qué me pueden hablar de las culturas del Oriente? Son las tierras bajas de Bolivia. Ya, perfecto. ¿Qué más? Habíamos dicho que las culturas del Oriente estaban divididas en 3 zonas. ¿Cuáles son esas 3 zonas? Occitania, Ya, Chiquitanía, ya, Chiriguaná. ya, perfecto. Son las 3 zonas en las que estaba dividida las culturas del Oriente, ¿no? Habíamos visto igual fechas de fundaciones. ¿Alguien que me quiera respetar 2 o 3 fechas de fundaciones? La fundación de Tarija por Luis Fuentes, 1574. Ya. La fundación de Tarija en 1574 por Luis de Fuentes, ¿no? Llamada Villa de San Bernardo de Tarija. Y una de sus compañeras también mencionada en 1538, que es la fundación de La Plata o Chuquisaca, ¿no? Por Pedro de Ansúrez. Como saben, dato importante, La Plata, también llamada Chuquisaca ahora, era la ciudad capital de la audiencia de Charcas en ese tiempo. Sobre la independencia, habíamos visto que mucho antes de las guerras, de la Gran Guerra de Independencia, se desarrollaron movimientos rebeldes, ¿no? Levantamientos indígenas que influenciaron para la realización de la guerra. La puedo ver en la pantalla. Lo que busco. Habíamos mencionado a 3 personajes, que Lisa eran y no me Tomás Catari. ¿Perdón? Lisa y no lo veo. ¿Sí? ¿Perdón? ¿No me ven? No, nadie me está viendo Mi ahorita. pantalla está rara, dice. Estás conectada desde tu computadora, tal vez puedes intentar desde tu celular o viceversa. Ok, continuamos. Habíamos dicho que antes Dayana, de la guerra de la independencia se habían organizado para generar levantamientos indígenas, ¿no? Habíamos mencionado a 3 personajes importantes de estos, que eran Tomás Catari, Tupac Amaru, Tupac Katari. ¿Alguien que me quiera contar acerca de alguno de estos? Que Tupac Katari tomó el nombre de los anteriores dos para él mismo. Ya. ¿De dónde era Tupac Katari y cuál era, o sea, qué tipo de revolución hizo? ¿Qué movimientos realizó? Bueno, Tupac Katari Era un era una aymara aymara de de La La Paz. Paz. Sí, Sí, es. correcto. Adelante, continúa. La revolución indígena. Sí. ¿Qué hizo Tupac Katari? Él buscaba el liberamiento de los indígenas, pero gracias a eso fue, se podría decir, descuartizado por 4 caballos amarrados en cada parte de su cuerpo, dentro de las 2 manos y las 2 piernas. Ya, perfecto. Tupac Tupac Katari, Katari como habían atacó la dicho, ciudad de La Paz. exactamente, cercó la ciudad de La Paz, ¿no? Y a raíz de esto, como dice sus compañeras, sí fue, bueno, su rebelión fue reprimida, fue apresado y fue, eh,
descuartizado de los 4 extremos, jalado por 4 caballos, ¿no? Caballo en cada extremo. Ya después habíamos visto que se generó y que esto sirvió para demostrar a los patriotas, pueblo en general, de que se podía levantar en armas contra la corona española, ¿no? Así es que llegamos a la independencia de nuestra república. ¿Cuáles fueron las batallas más importantes para liberarnos del yugo español? Fueron la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. La batalla de Junín fue por Antonio José de Sucre. Ya, fueron en realidad la batalla de Junín. En esta batalla Bolívar, Simón Bolívar es quien lideraba, ¿no? Y vence a los realistas el 6 de agosto Y la de otra fue 1824. sí. Y la otra fue la batalla de Ayacucho, liderada por Antonio José de Sucre, el 9 de diciembre, ¿no? Por esto es que se dice, se lo conoce a Antonio José de Sucre como el mariscal de Ayacucho. Además de esto, es importante que tengan en cuenta la batalla de Tumuzla, ¿no? Que vendría a ser la batalla definitiva, 1 de abril de 1825, en la que se derrota al último realista, que era Pedro Antonio de Olañeta, ¿no? En el territorio todavía de la audiencia de Charcas. Entonces, estas serían las 3 batallas importantes que nos permitieron liberarnos del yugo español. La batalla de Junín, liderada por Simón Bolívar, la batalla de Ayacucho, liderada por Antonio José de Sucre, y la batalla de Tumuzla, ¿no? Liderada por estos 2, ya en conjunto. ¿Algo más que quieran rescatar sobre la independencia, sobre este periodo? Bien, habíamos visto también que la República fue fundada con la constitución de 6 departamentos, ¿no? Que eran La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba. Los habitantes llegaban a 1,5 millones y la extensión era de aproximadamente 2,300,000 kilómetros. ¿Quién fue el primer presidente de Bolivia? Simón Simón Bolívar. Bolívar. Ya, perfecto. El segundo fue Antonio José de Sucre. Y hubo un tercer presidente que igual es muy reconocido. ¿Alguien sabe quién era el tercer presidente? ¿Quién ha sido el tercer presidente de nuestro país? Andrés de Santa Cruz. Perfecto, Andrés de Santa Cruz. Gobernó hasta 1839, ¿no? Y durante su gobierno tuvo algunas características importantes rescatar, sobresalientes, que son parte de nuestra historia, obviamente. ¿Quién me puede mencionar algunas características del gobierno de Andrés de Santa Cruz? Como datos importantes del gobierno de Andrés de Santa Cruz, está, por ejemplo, que promulgó una nueva constitución, ¿no? Y que buscaba la unión con el territorio peruano, formando una confederación que se llamó Confederación Perú-Boliviana. Sin embargo, esta confederación, debido a muchas críticas, desapareció y Andrés de Santa Cruz renunció a la presidencia.
Posteriormente asumió el cargo el cruceño José Miguel de Velasco. Durante su gobierno hubo una batalla importante por la invasión del ejército peruano a nuestro territorio, ¿no? Dirigido por Gamarra. Pero favorablemente fue derrotado en la batalla de Ingavi. Posteriormente asumió la presidencia José Vallivian, quien partió el departamento de Santa Cruz, ¿no? Ya habíamos dicho que creó el departamento del Beni en 1842. Bien, vamos a entrar entonces ahora en materia. Les voy a compartir mi pantalla. Si no logran ver o quieren interrumpirme, pueden hacerlo en cualquier momento para subsanar dudas. Antes, hasta acá, de lo que hemos visto ayer, ¿alguien tiene alguna duda? Por favor, vayan repasando. Esto deberían podérmelo responder sin ningún problema. Más aún si han hecho la tarea. ¿Tienen alguna duda hasta acá? El tema 4 y hasta esta parte que hemos visto. No, ni una. Ya, perfecto. Les voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Pueden verlo? Sí. Sí, se ve. Ya, perfecto. Ayer habíamos terminado viendo la República, ¿no? Hoy nos tocaría continuar con las pérdidas territoriales. Bolivia ha perdido, y esto es importante, la misma cantidad de territorio que hoy posee. Es decir, lo que hoy tiene Bolivia de extensión, lo tenía doblemente antes de las pérdidas territoriales, el momento en el que se constituyó como una república libre e independiente. Se perdió los territorios en tratados o guerras con los países vecinos. Los territorios cedidos por tratados a los países vecinos fueron la punta de Atacama, que fue cedida a Argentina en 1829. La punta de Atacama constaba de 35.910 kilómetros cuadrados. El Mato Grosso, de 50.733 kilómetros cuadrados, fue cedido a Brasil en 1867. Parte del Acre, también cedido a Brasil en 1867, constaba de 251.000 kilómetros cuadrados. El Chaco Central, cedido a la Argentina en 1889, de una extensión de 130.095 kilómetros cuadrados. Y el Purús Huapolobamba, cedido a Perú en 1912, con una extensión de 250.000 kilómetros cuadrados, siendo la parte del Acre el territorio más extenso cedido a un país vecino por algún tratado. Principalmente estos tratados eran a cambio de dinero, era a cambio de algún beneficio, realmente que se gobernaba así, ¿no? En ese tiempo. Revisando un poco igual la historia de Perú, Perú también ha cedido mucho territorio al Brasil, a Chile. Entonces, esto no fue solo de nuestro país. Los malos gobiernos, pero sí, de nuestro país, cedieron mucho territorio por tratados, se perdieron guerras que a mi parecer estaban ya más que ganadas, pero por la misión, por la búsqueda de beneficios personales, se perdieron los territorios mencionados, ¿no? Entonces, estos, la Punta de Atacama, el Mato Grosso, parte del Acre, el Chaco Central y el Purús Huapolobamba, fueron territorios perdidos, cedidos por tratados. Aparte de estos, fueron 3 guerras que ocurrieron en nuestro país, que se dieron con nuestro país como protagonista, que enfrentó principalmente desde su creación, ¿no? Desde su constitución como república. El principal motivo de estas guerras fueron los recursos naturales, ¿no?
primeramente en la Guerra del Pacífico el guano y el salitre, en la Guerra del Acre la goma elástica y en la Guerra del Chaco el petróleo. Entrando un poco más ya en estas guerras, en la Guerra del Pacífico, en costa boliviana del Océano Pacífico estaba la provincia de Atacama, ¿no? En esta provincia no existía ningún puerto importante. La plata boliviana se exportaba por el puerto de Arica, que en ese entonces era peruano. En Atacama existían, pero sí, grandes cantidades de guano, que servían como fertilizante natural, ¿no? Era muy apetecido por las potencias europeas para su uso en la agricultura. También se explotaba el salitre en esa zona, ¿no? Entonces, la zona de Atacama era muy rica en guano y en salitre. Por esto es que el 14 de febrero de 1879, durante Carnaval, las tropas chilenas invadieron Antofagasta y a los pocos días ocuparon otras ciudades de Bolivia, como Mejillones, Caracoles, Cobija, Tocopilla. El 23 de marzo de 1879, el ejército chileno tomó Calama y allí fue resistido por la población boliviana dirigida por Ladislao Cabrera. Los bolivianos fueron derrotados en el puente del Topate. Reconocido Eduardo Avaroa por su defensa en el puente del Topate y por la frase que dijo antes de morir, de rendirme yo, que se rinda tu abuela carajo, ¿no? Perú tenía una alianza con Bolivia y ambos ejércitos enfrentaron a Chile. Aún así, la derrota de nuestro país era casi inminente. El presidente de Bolivia en ese entonces, que era Hilario Daza, decidió marchar al frente de batalla, pero en medio de la guerra fue sustituido por Narciso Campero, que era general del ejército boliviano. Campero continuó con la guerra y fue derrotado en la batalla del Alto de la Alianza en mayo de 1880. Bolivia salió de la guerra, Perú y Chile quedaron enfrentados todavía hasta 1883. En 1884, Bolivia y Chile firmaron el Pacto de Tregua y en 1904 el Tratado de Paz. En 1904, con este Tratado de Paz, acabaría la confrontación entre Bolivia y Chile. Bolivia cedió el litoral a Chile, a cambio Chile construyó un ferrocarril y pagó 300.000 libras esterlinas. Díganme si este ferrocarril lo seguimos teniendo o si las 3.000 libras esterlinas también. No. Malas decisiones políticas que nos costaron territorio valioso. En este caso nos costó la salida soberana al mar. La guerra del Acre, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, Bolivia comenzó a explotar la goma elástica que se encontraba principalmente en la zona de la Amazonía. En 1867, el presidente Mariano Melgarejo, había cedido la mitad del Acre a Brasil, ¿no? Esto habíamos mencionado que parte del Acre había sido cedido a Brasil en 1867. Bueno, pues fue esta parte cedida por el presidente Mariano Melgarejo. En 1902, Brasil, aprovechándose de este territorio que ya tenía, invadió la otra parte del Acre. El territorio boliviano fue defendido por el empresario cruceño Nicolás Suárez y su propio ejército. El ejército boliviano demoraba mucho en llegar desde La Paz hasta el norte. Y es que hasta ese momento ni siquiera habían carreteras en nuestro país, ¿no? El ejército tenía que recorrer muchos tramos a pie, algunos tramos en transporte, sí, pero las condiciones eran negativas, ¿no? El ejército jamás pudo llegar a tiempo. El presidente Pando, entonces, decide negociar por vía diplomática, tratar de resolver el conflicto. Es así que en 1903 se firma el Tratado de Petrópolis. Bolivia cede el Acre a Brasil a cambio de 2 millones de libras esterlinas. Bolivia perdía gran parte de su rico territorio oriental, ¿no? Aquí pueden ver, en la guerra del Pacífico, en la guerra del Acre, se cambió territorio prácticamente por dinero. La guerra del Chaco, bueno, Chaco es la zona sur de Bolivia, ¿no?
Característicamente es un territorio muy seco, con poca fertilidad para la producción agrícola. En el Chaco se había descubierto petróleo, un recurso que fue el principal motivo del enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay. La Guerra del Chaco duró 3 años, entre 1932 y 1935, y fue desastrosa para los dos países que en ese momento eran los más pobres del continente. Bolivia fue derrotada. Murieron 50.000 hombres y la mitad, 25.000, fueron prisioneros de guerra. En 1938 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites con Paraguay. Bolivia en este tratado cedió el Chaco a ese país. Entonces, podemos ver que las guerras que enfrentó Bolivia trajeron grandes cambios, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico surgieron los partidos políticos y los conservadores llegaron al poder. Durante este periodo se trasladó la sede de gobierno de la ciudad de Sucre a la ciudad de La Paz, después de una guerra civil iniciada en 1898. Esta guerra civil enfrentó a los conservadores que estaban en la ciudad de Sucre y a los liberales que estaban en la ciudad de La Paz. Los liberales apostaban por el federalismo, lograron el apoyo de otros departamentos y por algunos aymaras, ¿no?, liderados por Zárate Vilca. Al final de esta guerra civil, La Paz triunfó, ¿no? Los liberales triunfaron y se llevó la sede de gobierno a la ciudad de La Paz. Los liberales en el poder se decidieron por el centralismo y el unitarismo. Y como consecuencia de esta guerra civil y para ponerle fin, fusilaron a Zárate Vilca. Durante los años de gobierno liberal, la zona andina se modernizó, se construyeron vías férreas y las ciudades fueron dotadas de todos los servicios públicos, ¿no? La Paz en ese tiempo creció mucho. Transformaron educación, estableciendo las normales, por ejemplo, para la formación de maestros. La economía boliviana durante esa época liberal estuvo basada en la explotación del estaño. A raíz de esto hubo 3 figuras de mineros muy importantes, ¿no?, de minas. La mina de Patiño, de Xochitl, de Aramayo, ¿no?, que eran llamados los varones del estaño. La industria en ese momento era incipiente y Bolivia debía importar alimentos, ya que no existía ninguna vía que lo vincule con el oriente. El oriente en ese tiempo era una zona rica para la producción agrícola y ganadera principalmente. Finalizada la guerra del Chaco, una nueva conciencia surgió en el país. Con el gobierno de David Toro y Germán Buch surgió esta nueva conciencia de la que estaba mencionando. Por ejemplo, durante el gobierno de Toro, Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos, YPFB, fue creado para la intervención de 2 prominentes perdón, acá tengo un error de taipeo, exactamente no sé qué es, denme un segundo, lo voy a corregir esto. 2 prominentes cruceños, claro, por la intervención de 2 prominentes cruceños, ¿no?, que eran Dionisio Foyanini y Humberto Vázquez Machicado. Este recurso pasó a ser manos del Estado, ¿no?, los yacimientos. Durante el gobierno de Buch se promulgó una nueva constitución, se creó el departamento de Pando y se firmaron tratados con Argentina y Brasil. Con esto se construyeron ferrocarriles que vincularon a Santa Cruz con estos países mencionados. Durante el gobierno de José Villarroel se abolió el pongueaje, ¿no? ¿Qué era el pongueaje? Era una situación de explotación que vivían los campesinos en el occidente de Bolivia. Y se iniciaron las primeras protestas de los mineros contra los varones del estaño. Acá podemos ver un mapa de los territorios que se han ido perdiendo, ¿no? En morado podemos ver el territorio del litoral cedido a Chile. En naranja, la zona del Chaco cedido a Paraguay. En verde clarito, verde pastel, si quieren, podemos ver la región del Purus, que ha sido cedido a Perú mediante tratado.
En rosado y con una línea puntuada ploma al medio, podemos ver las dos partes del Acre, ¿no? Una cedida por tratado y otra cedida al finalizar la Guerra del Acre. Podemos ver también en rosado la territorio del Mato Grosso cedido por tratado. En verde, al lado del morado, la puna de Atacama cedida a la Argentina igual por tratado. ¿No? Como ven, es realmente el doble del territorio que tenemos actualmente. Acá igual tienen un cuadro de los territorios cedidos por derrotas militares postguerra y por tratados diplomáticos, ¿no? Que ya lo habíamos visto. En total fue 1.265.188 kilómetros cuadrados de pérdidas territoriales en guerras y por tratados diplomáticos. Bien, hasta ahí, ¿alguna consulta sobre las pérdidas territoriales? Ok, vamos a pasar entonces a ver la Revolución de 1952. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, Lisa. Sí. Ya, perfecto. Vayan tomando apuntes. Es muy importante que vayan rescatando los puntos que les vaya mencionando, rescatando fechas, rescatando conceptos para que puedan desarrollar, para que puedan continuar con el desarrollo de su tarea. Y así tengan material igual para que puedan estudiar. En abril de 1952 estalló una revolución en Bolivia liderada por el partido político MNR, ¿no? Que este partido se llamaba Movimiento Nacionalista Revolucionario, sus siglas eran MNR, apoyado por obreros, mineros y parte de los militares. La revolución del 52 llevó al poder a Víctor Paz Estenssoro y al cogobierno con las fuerzas obreras organizadas en la Central Obrera Boliviana, ¿no? La COB. Dentro de las transformaciones más importantes a partir de esta revolución se dieron el voto universal. El voto universal nos decía que los mayores de 21 años tenían derecho al voto. La nacionalización de las minas de los varones del estaño, que habíamos dicho Patiño, Jochil y Aramayo, pasaron a ser propiedad del Estado y se creó la Comibol, que era la Corporación Minera de Bolivia, ¿no? Que se encargaba de la producción, administración y comercialización de las minas. La reforma agraria. En 1953 se acabó con el latifundio, pero sin acompañamiento de una política de producción. La reforma educativa de 1955, ¿no? En la que se estableció la escuela única y la obligatoriedad de la enseñanza a nivel primario. Durante este periodo se inició la vinculación caminera con Santa Cruz. Se construyó, por ejemplo, la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Con la inclusión de Santa Cruz en la economía boliviana, se dejó de comprar alimentos de otros países, ¿no? Y Santa Cruz producía arroz, azúcar y carne, principalmente, para alimentar a todo el país. El periodo de la Revolución Nacional duró hasta 1964, cuando un golpe de Estado militar sacó del poder a Víctor Paz Estenssoro, que se había reelegido ese mismo año. He podido encontrar esta imagen, modo de caricatura, que nos da un pantallazo de lo que ha sido los gobiernos de la revolución entre 1952 y 1956, ¿no? Que habíamos dicho que era este cogobierno entre el MNR y la COP. Luego lo van a poder ver, me parece que está muy, muy explicado y de una manera muy divertida también. Pasamos a otro periodo, que es de la dictadura a la democracia, de 1964 a 1982. En 1964, René Barrientos dio un golpe de Estado y asumió el poder. Para contrarrestar el poder,
de este poder de los obreros que apoyaban al MNR, el presidente Barrientos decidió apoyar a los campesinos firmando el pacto militar campesino, ¿no? Entonces, ya se generaba una pelea entre obreros y campesinos. Barrientos también reprimió cualquier levantamiento obrero y minero, siendo la masacre de San Juan, el 23 de junio de 1967, la más terrible. Durante este gobierno se inició la guerrilla de Ñancahuazú, ¿no? Liderada por el Che Guevara, reprimida pero por el ejército boliviano. A la muerte de Barrientos llegó al poder Siles Salinas y luego el general Alfredo Obando, quien dio un golpe de estado. Obando nacionalizó la Gula Oil Company y durante su gobierno se inició la guerrilla de Teoponte, reprimida también por el ejército. Obando renunció y lo sucedió el general Juan José Torres, ¿no? Quien organizó un gobierno popular y en mayo de 1971 llamó a la Asamblea Popular, institución que suplantaría al Parlamento, presidida por el líder obrero Juan Lechino Kendo. En agosto de 1971, Hugo Banzer Suárez da un golpe de Estado y gobierna Bolivia hasta 1978. La dictadura de Banzer suprimió las libertades civiles, prohibió los sindicatos, intervino en las universidades y acabó con la autonomía universitaria. Económicamente, pero modernizó Bolivia favoreciendo a las exportaciones de petróleo y minería. En 1978, desgastada ya la dictadura de Hugo Banzer Suárez, debido a las presiones sociales, llamó elecciones en julio de 1978. Entre 1978 y 1982, Bolivia estuvo a la deriva política, golpe tras golpe de Estado. Fueron presidentes de Bolivia en ese tiempo Juan Pérez Asbun, David Padilla, Walter Guevara, Alberto Natuch, Lidia Gayler, Luis García Mesa, Celso Torrelio y Guido Vildos. De estos, los únicos constitucionales, esto quiere decir elegidos por el pueblo, fueron los gobiernos de Walter Guevara y de Lidia Gayler. La dictadura de García Mesa, por ejemplo, fue la más violenta, ¿no? Asesinó a Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1980 y a 8 militantes del MNR, junto con ellos aumentó el narcotráfico. En 1982, la etapa dictatorial llegó a su fin. La sociedad civil y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, liderando a los demás comités cívicos departamentales, obligaron al gobierno militar a convocar al Congreso elegido en 1980. Ganaron las elecciones en 1980 Hernán Siles Suazo como presidente y Jaime Paz Zamora como vicepresidente. Este gobierno de Hernán Siles Suazo se caracterizó por llevar a la crisis económica más profunda del país. Su mandato se acortó por esta situación y se llamó a elecciones en 1985. Ya en 1985, en estas elecciones, ganó Hugo Banzer Suárez, ¿no? Hugo Banzer Suárez, que había dado un golpe de Estado y había sido parte de una dictadura. En este periodo, en 1985, ganó por el voto del pueblo con su partido Acción Democrática Nacionalista, ADN, ¿no? Y segundo quedó Víctor Paz Estenssoro, pero el Parlamento lo eligió presidente y era la cuarta vez que Víctor Paz Estenssoro gobernaba el país. Esto igual es parte de esta caricatura y se puede ver la transición de la dictadura a la democracia. En 1977 toman un tiempo después a 1982, ¿no? Los presidentes que han ido pasando y qué es lo que han ido haciendo. Dicen, Hasta aquí, sí. ¿por qué cree usted que ganó las elecciones Banzer habiendo sido tan autoritario antes? Bueno, creo que a mi parecer, y como lo hemos visto, Banzer ha generado una modernización económica, si se quiere, ¿no? Entonces, creo que dinero había durante la dictadura de Banzer, ¿no? Si bien había represiones, ha habido muertes y ha habido otras cosas, la gente no se preocupaba mucho por el dinero, de alguna manera. Nada más que esté bien las cosas, no sé. Sí, o sea,
creo que es algo que pasaba igual con el anterior gobierno ahora, Sí, que el hecho de tener dinero hace que supuestamente estemos viviendo bien, ¿no? claro. Entonces, Tener en creo que cuenta. por esta razón, Ujú. sí, creo que por esta razón fue que Hugo Banzer Suárez, mi opinión personal, ganó las elecciones, ¿no? La gente se ha basado más en eso, ¿no? En el Mientras la tener economía esté dinero, en bien, no el poder importa tanto comprar quién esté cosas. a cargo, digamos. ¿Perdón? Es como que mientras la economía y las cosas en general estén bien, no importa tanto quién esté a cargo, digamos, ¿no? Eso Sí, es sí, correcto. la- Parecía que en ese tiempo no importaba quién, sino el cómo o el Mm. qué hacía. Gracias, Liz. No, de nada. Sin embargo, bueno, habíamos mencionado que Paz Extensoro asumió el cargo de Bolivia por cuarta vez, ¿no? Y esto se logró gracias a una alianza de gobierno que firmó también con Hugo Banzer Suárez, conocida como Pacto por la Democracia, ¿no? Una alianza para tratar de levantar al país, de salir de toda esta crisis económica, política y social que había vivido. El presidente, ya siendo Paz Extensoro, promulgó el decreto 21060, que redujo el déficit fiscal, ¿no? Disminuyó el gasto público, congeló los salarios e incrementó el precio de los hidrocarburos. Además, realizó una importante reforma tributaria. Estabilizó la moneda, controló la hiperinflación y promovió la liberación del mercado. En lo social, despidió un gran número de trabajadores de las empresas estatales, proceso conocido como la relocalización. Esto afectó principalmente a los mineros, ¿no? Estos mineros, no sé si saben, y este proceso de relocalización hizo que relocalicen en diferentes zonas como el Chapare, por ejemplo, ¿no? Por eso es que la zona del Chapare en Cochabamba es una de las zonas ahora muy pobladas, ¿no? Y estos mineros trabajaban en las minas, al ser relocalizados en Chapare, se dedicaron ya a otras actividades como el cultivo de piñas, de té, de bananas y posteriormente la coca. Para la reducción del narcotráfico, decretó la Ley 1008 contra la producción, elaboración, comercialización y consumo de drogas en Bolivia, ¿no? Desarrollaron una estrategia de desarrollo alternativo para producir otros cultivos como piñas, té y bananos. Esto es lo que les decía, ¿no? Los relocalizaron y les generaron de alguna manera trabajo para producir cultivos como piñas, té y bananas. En este gobierno surgen partidos políticos de ideología populista como UCS de Max Fernández y CONDEPA de Carlos Palenque, ¿no? Además, partidos indigenistas como el MRTKL de Víctor Hugo Cárdenas. Entre 1989 y 1993 gobernó Jaime Paz Zamora en alianza con Hugo Banzer, conocida como Acuerdo Patriótico. Era una alianza entre el MIR y el ADN. En 1993 hasta 1997 llegó al poder Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente. Este gobierno realizó grandes reformas al Estado, ¿no? Establecidas en un plan que se llamaba Plan de Todos. Los principales cambios fueron, por ejemplo, la reforma de la Constitución de 1994 que establece que Bolivia, perdón, es un país pluricultural y multiétnico, ¿no? La edad de votación, que se había establecido como 21 años, se establece ahora que sea 18 años. El mandato presidencial se aumentó a 5 años, antes era de 4, y se instruye que la mitad de los diputados se elijan de manera directa. Además, se crearon dos nuevas instituciones que mejoraron la democracia, ¿no? El Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Además, fueron 4 las leyes más importantes de este gobierno, ¿no? La capitalización. En esta, las empresas del Estado se transformaban en empresas mixtas, ¿no? Estas empresas eran YPFB, Entel, Yoidaero Boliviano y ENDE.
la descentralización administrativa. Desconcentró algunas funciones de la administración central, pero se mantiene como único poder nacional. La participación popular divide al país en municipios y los dota de competencias, recursos y de gobierno autónomo. Reforma educativa. Reformó la educación, estableció la primaria hasta el 8º año y la enseñanza intercultural y bilingüe. Otra reforma importante aplicada por este gobierno fue el Bono Sol, ¿no? Que era un bono anual creado para todos los bolivianos mayores de 65 años. En 1997 asumió el poder Hugo Banzer Suárez, quien gobernó hasta 2001 por una renuncia debido a una grave enfermedad. Fue sucedido por su vicepresidente, que era Jorge Quiroga, ¿no? Jorge Tuto Quiroga, quien termina de completar el mandato de Hugo Banzer Suárez. En las elecciones del 2002 ganó Gonzalo Sánchez de Lozada, que asume por segunda vez junto al periodista Carlos de Mesa como vicepresidente. Durante el gobierno de Sánchez de Lozada enfrenta, por ejemplo, la Guerra del Agua, ¿no? Que fue un movimiento popular que logró sacar a la transnacional que administraba el servicio de agua potable en Cochabamba. En el año 2003 enfrenta dos momentos importantes el gobierno de Sánchez de Lozada. En febrero, cuando un levantamiento popular evita la subida de los impuestos, y en octubre la llamada Guerra del Gas, que provocó 58 muertos y la renuncia del presidente, ¿no? Este ha sido, tal vez algunos conocen, uno de los momentos más caóticos en este nuevo siglo para el país, ¿no? Muchos enfrentamientos, muchas muertes, enfrentamientos incluso entre militares y policías, que acabó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ida del país. Carlos de Mesa entonces asume el poder como vicepresidente y propone realizar un referéndum sobre la venta de gas, además de prometer la realización de una asamblea constituyente. Durante su gobierno debió enfrentar las demandas de autonomía del departamento de Santa Cruz, que con 2 cabildos multitudinarios logró que se elijan a los prefectos de departamento y recolectó 500.000 firmas para realizar un referéndum vinculante sobre las autonomías. Así, en junio de 2005, Carlos Mesa renunció y asumió el poder Eduardo Rodríguez Belcé, ¿no? Quien llamó a elecciones para presidente y prefectos en diciembre del mismo año. Eduardo Rodríguez Belcé en ese momento era el presidente del Senado. En diciembre, entonces, sucedió Rodríguez Belcé de manera constitucional, algo muy parecido a lo que pasó antes de la elección de Arce Catacora como presidente en este último tiempo, ¿no? En diciembre de 2005 ganó las elecciones Evo Morales y se inició un proceso de cambio y transformaciones en Bolivia. En julio de 2006 se realizó un referéndum por las autonomías departamentales y se eligieron a los representantes de cada uno ante la Asamblea Constituyente. En enero de 2009, con un referéndum, se aprobó la nueva Constitución Política del Estado y la República de Bolivia se convirtió en Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Considerado plurinacional porque está conformado por 36 pueblos o naciones originarias indígenas. Se reconocen como idiomas, además del castellano en nuestro país, los 36 idiomas de estos 36 pueblos. El presidente Evo Morales Ayma fue reelecto en diciembre de 2009 y en diciembre de 2014. Su intención de ir a una cuarta elección fue negada por el referéndum del 21 de febrero de 2016, ¿no? Conocido como el 21F. El Tribunal Constitucional avaló su reelección, sin embargo, y así llegó a las elecciones de octubre de 2019. 21 días de paro en toda Bolivia bastaron para que Morales renuncie a su cargo y, de acuerdo a transición constitucional, asuma Yanine Áñez, ¿no? Posteriormente se desarrollan las elecciones y es elegido Luis Arce Catacora como presidente de nuestro país. Bien, y aquí acaba, podemos ver aquí los presidentes en este periodo
democrático desde 1982. Bueno, ahí está hasta 2014 que estuvo Evo Morales, no hay que olvidar a Janine Áñez, y recientemente Luis Arce Catacora, elegido como el último presidente. ¿Alguna pregunta sobre esto? No sé si va mucho al tema, pero ¿qué opina usted bueno, lo que hizo en sí el MNR, ¿no? Cuando entró en los 50, porque de ahí partió. ¿Perdón? ¿Me ¿Qué escuchó? opino si qué? No te escuché la última parte. ¿Qué opino si yo Ah, con el MNR? sobre lo del MNR cuando entró en los 50 y pues todo lo que hicieron. Creo que el MNR ha sido históricamente en nuestro país una de las siglas políticas más importantes, ¿no? Y ha tenido que ver mucho desde los años 50 hasta la recuperación de la democracia. Creo que, por ejemplo, opinión personal y de acuerdo a algunos análisis que se han hecho, el gobierno de Morales se ha basado mucho en las políticas del MNR, ¿no? Por ejemplo, el bonosol, los bonos no han sido creados por el presidente Morales, ¿no? Han sido una idea rescatada de estos gobiernos del MNR. Simplemente se ha cambiado de nombre. Entonces, creo que el MNR ha sido un partido importante, de mucha trascendencia e historia en nuestro país, con actos también reprochables, ¿no? Como las revoluciones, políticas que han generado la hiperinflación y un montón de cosas, pero con muchas cosas rescatables también. Por algo, Víctor Paz Tensoro ha sido presidente 4 veces en nuestro país. Y bueno, eso es lo que te puedo comentar al respecto. ¿Alguna duda respecto al tema, muy aparte de la opinión que quieran escuchar mía? Le quería preguntar, le quería decir otra cosa, ¿no? Según lo que estaba hablando hace rato. Sí, adelante, dime. Pasa que el año, no, cuando estaba en prepromoción, hace 2 años ya, fuimos a Cochabamba con mi colegio a visitar el museo de Simón Iturri Patiño y, y nos fueron explicando todo y al final nos dicen que ni siquiera vivió en esa casa. Es un museo así hermoso, una casa construida con mucho dinero y ves, o sea, esa realidad que tenían ellos que ni siquiera, o sea, pudo venir a vivir acá y él quería morir en Bolivia, pero por razones, no pudo terminar acá y pues es una casa que en su tiempo valía mucho y ahora pues es, como dicen, ¿no? Un museo, como lo que nos llevaron a ver. Sí, exactamente. Yo también he tenido la oportunidad de poder ir a la casa de Patiño en Cochabamba y es una casa enorme, ¿no? En un espacio muy grande. Y obviamente tiene estas historias, ¿no? De que jamás la ha habitado, jamás ha Sí, llegado porque a dice pisar que, el suelo de su casa. sí, que Patiño cuando estaba enfermo ya estaba viejo y quería venir, pero ya no pudo, ya no le dio el tiempo y no pudo conocer una casa que mandó construir por tantos años. Eso sí, la verdad sí me sorprende mucho porque la casa es muy bonita y todo y que te pase algo así. Sí, ¿no? Realmente, bueno, creo que hubo muchos problemas también que no dejaron que Patiño pueda llegar al país, específicamente a esa casa.
¿no? La nacionalización de estas minas. Fueron problemas, había mucha gente, o sea, como bien tenía seguidores, también tenía mucha gente que estaba en su contra, ¿no? Entonces tal vez era hasta incluso un poco arriesgado el poder llegar sin tener las garantías necesarias. Claro, también la forma en la que lo hicieron y que pues eran pocos y ellos manejaban no todo el dinero del estaño y todo esto. Sí, Bueno, ahí cada uno, ¿no? exactamente. Ya, profe, gracias. Digo, Lizzy. No, está bien, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Nadie tiene consultas. Bien, entonces igual que ayer vamos a acabar aquí la clase. Les voy a pedir que de esta segunda parte vayan avanzando. Mañana les voy a preguntar en clase. Voy a preguntar con mi lista porque nadie se anima a hablar. Entonces, hagan la tarea a modo de estudiar. Si no han hecho la tarea de la primera parte de ayer, eh, háganla ahora también. Terminen este tema. La tarea. No, la tarea era poder rescatar conceptos, ideas y fechas. No, son esas tres cosas. Ustedes pueden verlo si quieren hacer un mapa conceptual, una línea del tiempo y, no sé, un punteo de ideas, pueden hacerlo, ¿no? Eso es ya de acuerdo a ustedes. Rescaten lo más sobresaliente de todo este tema, catalogados en estas en estos tres puntos, para que se les sea un poco más fácil estudiar e identificar, encontrar los puntos que pueda preguntarles, que puedan estudiar para su próximo examen. Entonces, es eso. ¿Alguna duda? En la plataforma ya está habilitado el espacio para que puedan subirlo. Ayer me preguntaban si podían hacerlo en más de un documento. Pueden hacerlo en más de un documento. Si necesitan hacer un documento para cada punto, háganlo. Total serían tres, o si necesitan más, igual háganlo. Háganlo pensando en que les va a servir para estudiar. Y bueno, ¿alguna duda más al respecto sobre la tarea? Disculpen, ¿se lo va a enviar en la diapositiva al grupo para estudiar igual? Sí, lo voy a enviar, voy a corregir. Han podido ver que en vez de Bolivia estaba escrito boliviana, esto por la corrección automática. Lo voy a tratar de corregir lo más posible y se los envío inmediatamente. De todas maneras, igual tienen el libro para comenzar haciendo. Yo se los envío en unos 3 minutos, terminando la clase. Está bien, dicen. ¿Eso sería todo? Sí, entonces aquí acabaríamos igual el día de hoy. Les quiero dar este tiempo para que puedan hacer. Entiendo que también tengan otras materias, que también les dan tareas. Entonces, aprovechemos este tiempo que resta de clases para que vayan haciendo su tarea y bueno, si no la terminan en otro momento, pero ya va a ser menos. Ok, listo, nos vemos. Al salir, por favor, pónganme sus nombres. Y eso sería todo. Muchas gracias. Vamos, Lisa. Hasta luego, Hasta Liz. luego, Lizzy. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Alicia. Nos vemos, Rebeca. Hasta luego. Les envío ya en un momento las diapositivas. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Hasta luego, Lisa.